Entre Libros Editorial, presenta Secretos del Pasado, Trilogía Valle de Robles Volumen 2, escrita por Laura Pallares. Introducción: no fue el dolor, sino la falta de lealtad lo que paralizó a Peter Pan. Peter Pan, James Matthew Barrie. Capítulo 1. Una nueva vida. Amaya garabateaba los márgenes de su libreta de apuntes sin cesar. Estaba nerviosa. Llevaba semanas estudiando cómo hacer entrevistas de trabajo, qué debía preguntar, qué decían los gestos del entrevistado, dónde debía poner las manos o si tenía que sonreír mucho o poco, y el resultado era un caos mental que empezaba entre las ilegibles notas de su cuaderno. Se había pasado una tarde entera leyendo artículos online en blogs desconocidos sobre pruebas de personalidad y capacitación, y había acabado haciendo un test de 300 preguntas sobre qué tipo de persona era, para descubrir que, sorprendentemente, era un pelín obsesiva con la perfección y tenía inclinaciones artísticas. También le había salido, irónicamente, que su trabajo ideal era en una redacción o una editorial. Hacía aproximadamente un mes que se había mudado de nuevo a Valle de Robles, y desde entonces había invertido su tiempo en reestructurar su vida y su futuro, al menos en las horas de sol, ya que las noches las tenía ocupadas con asuntos menos pesados y más satisfactorios. Teresa, la difunta directora del periódico del pueblo y tía de Amaya, le había dejado toda su fortuna, con casa y negocio incluidos. Y, por si no fuera suficiente, la había acompañado de un pasado y un apellido. Amaya no quería vivir en casa de Teresa porque era el lugar donde se la había encontrado muerta meses atrás, así que lo primero que había hecho había sido ponerla a la venta por mucho menos valor del que le habían aconsejado. Era una casa repleta de fantasmas del pasado y no quería pasar tiempo allí. Después, recopiló todos los papeles y le llevó las cuentas heredadas a un gestor para que la asesorara. Y, por último, había decidido reabrir el Diario del Valle. Su padre le aconsejó que no lo hiciera, pero ella sentía que aquel diario no podía terminar sin más. Había formado parte del pueblo durante generaciones y no iba a dejarlo morir. El último punto era el más conflictivo de todos porque, desde la muerte de Teresa, el diario no había vuelto a ver la luz, y la mitad del antiguo personal tenía nuevos trabajos o se había ido de vacaciones sin fecha de retorno, como en el caso de Diego. El informático del diario se había marchado de viaje a Ámsterdam y, según sus propias palabras, no tenía intención de volver nunca. Amaya sospechaba que Diego llevaba media vida enamorado de Teresa, y que la muerte de ésta lo había afectado tanto que no podía seguir viviendo en un lugar que le recordara a ella. Del resto de la plantilla, solo quería volver a su antiguo trabajo María, la jefa de redacción, así que Amaya tenía que contratar a un informático, a un diseñador y a varios periodistas para que formaran parte. Sample complete. Ready to continue?